¿Qué números ya nos está arrojando entonces lo que sería la inflación de mayo, en este caso de abril, perdón? Bueno, en principio, desde el Instituto de Estudios de Consumo, los análisis que hemos hecho entre el 1 y el 31 de mayo, fundamentalmente en lo que es comercios de consumo masivo, almacenes, autoservicios, supermercados, farmacias y después el rubro de lo que es indumentaria, marroquinería, eh, bueno, obviamente los distintos indicadores que tomamos mensualmente de tarifas reguladas y precios no regulados, nos está dando un 4,8%. Oh. Si desagregamos lo que es canasta alimentaria, tanto canasta alimentaria como algunos productos de farmacia y perfumería, ahí nos está dando un 4,6%, o sea que es menor, por segundo mes consecutivo es menor que la inflación promedio general ponderada, que siempre estaba, alimentos y bebidas por lo general entre 1 y 1,5 por sobre el precio sobre el porcentaje de la inflación. Sí, y bueno, midiendo lo que es inflación núcleo, que es un poco, que es inflación que no está, donde no se considera ni los productos estacionales, ni los precios y tarifas reguladas, ahí estamos en un 3,9%, que bueno, a ver, tiene dos lecturas. El gobierno obviamente lo ve como una muy buena noticia, de hecho se bajó y se bajó mucho la inflación del mes de mayo fue prácticamente un 40% menos que la del mes de abril, pero por otro lado también analizamos que esto está apalancado, está sostenido también en un escenario de una recesión muy, muy fuerte, con algunas características y similitudes al primer trimestre del 2002. O sea que la gente tiene un consumo muy restrictivo, cayó muchísimo la capacidad y el poder de compra de los ciudadanos, sobre todo en los sectores medios y los sectores de menores recursos, los sectores más vulnerables. No nos olvidemos que interanualmente, prácticamente en aquellos trabajadores que están en relación de dependencia, que tienen una representación sindical, que negocian paritarias, que están dentro de la economía formal, la caída en la capacidad de compra está en torno a un 29% interanual, es decir, casi un tercio de lo que consumen. Y en el caso puntual de aquellos que están dentro de la economía informal, que básicamente es el 50% de la población, casi el 50% de la población, donde también incluimos jubilados y pensionados, porque son aquellos sectores que no tienen negociaciones paritarias, no tienen representación sindical, no tienen más allá de estas fórmulas, en el caso de jubilados y pensionados, de cálculo de indexación y de recomposición de sus pensiones o sus jubilaciones, ahí la caída en la capacidad de compra es de un 34,9%, o sea que más de un tercio, 35% casi, interanualmente. Sí, Es muchísimo, es muchísimo. Miguel, ¿nos podrías explicar cómo es la relación entre la capacidad de compra que tiene un argentino en este caso con la inflación? ¿Cómo es la conexión? Bueno, a ver, lo voy a graficar. En economía, cuanto menos complejo hablemos, más claro es. La inflación siempre corre y por delante y los salarios corren por detrás. Es decir, mes a mes, durante todo el año 2023, la ciudadanía, el trabajador, formal o informal, fue perdiendo 2, 3, 5 puntos respecto a la inflación. En el último trimestre, fundamentalmente lo que es octubre, noviembre y diciembre, ahí hubo una disparada muy fuerte de precios, una espiral inflacionaria. De hecho, estuvimos a nada de la hiperinflación, con niveles que superaban elegadamente el 30-35% mensual. Estamos hablando de una inflación para que nos demos, en el mes de diciembre tuvimos una inflación en un mes que tiene Bolivia en 12 años, para que veamos un poco o que tiene Perú Imagínate. en 14 años, para Una que veamos la barbaridad. dimensión, por eso, para que veamos la dimensión del problema. O Sí. Paraguay, más todavía, porque Paraguay tiene deflación. Razón por la cual la política de shock para acomodar y ordenar la macroeconomía por parte del presidente, a ver, muchos la compartimos, entendemos que es una política muy dura,
Pero más allá de eso, gradualmente viene ordenando la distorsión de precios relativos, que era muy, muy fuerte y todavía se sigue dando, ¿no? No nos olvidemos que el sector empresarial y aquellos formadores de precios industriales y también comerciantes calculaban la reposición de sus productos o el costo de sus insumos a un dólar de 1.500 a 2.000 pesos. O sea que todavía tienen margen para bajar. Claro. Esto generó, obviamente, que la gente no validara los precios de venta, la gente no validó esos precios de venta, no compró. Y obviamente hubo un sobrestock de muchísimos productos. Si nos remitimos a alimentos, casos de primeras marcas han tenido caídas de hasta un 30%. Entiendo. Entonces esto ha generado un resurgimiento de segundas marcas y un cambio de hábito en el consumo. La gente compra menos, el consumo es mucho más planificado, la compra es mucho más racional, mucho más pensada. Y bueno, y de a poco en estos meses venimos viendo que hay una desaceleración de la inflación, que no es una baja, es un reacomodamiento de precios en realidad, no es una baja. Todavía estamos muy, muy por delante Bien. de lo que realmente deberían ser los precios. Y bueno, hoy tenemos este debate de la ley ómnibus en el Senado que lógicamente encuadra dos temas muy fundamentales, que es una reforma fiscal y tributaria. Puntualmente en ese área es un tema donde realmente el mismo Estado, a través de sus impuestos, ya sea los estados municipales, provinciales o el Estado nacional, generan una distorsión de precios muy grande. Y por otro lado, la reforma laboral, donde hoy tenemos prácticamente un 45% de la fuerza laboral en la informalidad. Y hay que llevarla a la formalidad. Y una de las formas de llevarla a la formalidad, obviamente, es flexibilizando, no precarizando, pero sí flexibilizando. Esto es otro de los temas que creo que son la columna vertebral de esta ley que se está debatiendo hoy en el Senado. Bien, se Bien. entendió. Excelente. Ahora le consulto también, Calvete, sobre esta racha que viene teniendo el gobierno de la inflación a la baja. ¿Se va a poder mantener durante el mes de junio? Digamos, vamos a tener, por ejemplo, un porcentaje más bajo de del que viene, por ejemplo, para el mes de abril, teniendo en cuenta que junio, digamos, aumentó el combustible, los servicios, la quita de los subsidios, principalmente en energía. Todos estos elementos que sin duda van a poner presión a la inflación de lo que será justamente la inflación de este mes. Sí, efectivamente. A ver, acá tenemos una situación eh, donde algunos cuadros tarifarios se pospusieron para el mes de agosto, los aumentos, o sea que eso hay un reacomodamiento de tarifas que no se dio este mes para que no pique la inflación hacia arriba. Pero sí, a ver, vamos a tener una inflación que va a estar en torno entre el 3 y el 4%, ya no la núcleo, sino la inflación. Ese es el piso, no va a bajar mucho más de eso. Obviamente la primera mitad del año el gobierno lo que ha hecho es recomponer la caja, como se suele decir en economía, es decir, recomponer el tesoro, recomponer las reservas, eh, comenzar a desarmar distintos engranajes bastante complejos que había dejado la gestión anterior. Eh, y obviamente el tema de la liquidación de retenciones, de exportación, que viene un poco demorada, el caso de bienes personales, el caso de ganancias, etcétera, va a generar el 31 de julio un panorama donde el Estado va a estar más sólido con un superávit fiscal. Ahora, la segunda mitad del año hay que empezar a usar esa plata, es decir, el Estado ya tiene que pagar, y sobre todo el último trimestre del año. Entonces ahí creo que el gran desafío es poder mantener la inflación a raya. Obviamente, vuelvo a repetir, está apalancado en una recesión muy, muy fuerte, es decir, al no haber consumo no hay inflación, pero creo que el gran desafío es la recomposición de salarios y la recomposición de jubilaciones, que eso genera, sin lugar a dudas, una muy gradual, va a ser muy gradual, no va a ser ni B corta, ni pipa, ni va a ser una U bastante extensa, por lo menos hasta el primer trimestre del año que viene, que no es un dato menor, va a ser un año electoral, o sea que, sin lugar a dudas, va a haber algunas herramientas fundamentalmente de estímulo
al consumo, ¿no? Muy Sobre lejos de eso, un plan sobre eso platita, te ¿no? quería consultar, Miguel. ¿Ves algún tipo de políticas que busque reactivar el consumo en estos tiempos? No, hoy la verdad que no las hay, no las hay. De hecho, para reactivar el consumo hay que reactivar la actividad industrial. Para reactivar la actividad industrial hoy tenemos entre un 30 y un 35% de capacidad ociosa de la industria, que no toma personal porque nada, son potencialmente juicios, porque no hay consumo, porque no hay un horizonte económico, porque no hay crédito. Recién ahora las tasas comenzaron a bajar y empezó a hacerse un poco más viable el crédito formal o informal. No nos olvidemos que hasta hace 6 meses atrás un empresario pyme que tenía que pagar una quincena tenía que salir a cambiar un cheque, a reventar un cheque, como se suele decir en la jerga, a una mesa de dinero o a un banco con tasas del 110 o 120%. Entonces, obviamente que se hace inviable. Lo que ha logrado hoy el gobierno es desarmar todo ese entre comillas, negocio financiero, y que haya otras opciones. Entre esas otras opciones, lógicamente, tiene que tener controlado también el dólar, ¿no? Que el dólar se disparó un poco. Y obviamente abriendo la brecha. Perfecto. Eso sumado a la no quita todavía del cepo, que entendemos que va a estar el gobierno preparado para esto, te diría que el primer trimestre del año que viene, ni siquiera lo que queda del año. Bien. Y eso también a su vez genera, de ahí que es tan importante el que se apruebe la ley bases, o la ley ómnibus, o la ley combi, o como queramos llamarla, porque genera confianza en los inversores extranjeros. Bien. Y otro de los temas que genera confianza justamente es el levantamiento del cepo, pero el levantamiento del cepo todavía no es posible porque todavía no está tan fuerte el Banco Central y el Estado en sí y la caja del Tesoro como para poder evitar tal vez alguna corrida, ¿no? Calvete, le agradecemos mucho por estos minutos, ¿eh?